He trabajado durante la noche por muchos años, y en todo ese tiempo he visto y escuchado cosas que harían que cualquiera pensara 2 veces antes de volver a salir a esas calles. El trabajo de la noche está lleno de peligros. Algunos de ellos son predecibles, otros no tanto, pero nunca imaginé que me enfrentaría a algo tan oscuro como lo que ocurrió aquella vez. Lo que pasó no fue obra de un cliente violento o de una situación desafortunada. Fue algo mucho más aterrador, algo que hasta el día de hoy me sigue persiguiendo en las noches más silenciosas. Era una noche aparentemente normal, fría, con el aire más gélido de lo habitual, y el silencio del lugar me generaba una sensación extraña en el pecho. El frío, aunque inusual para la época del año, no me afectaba tanto como la soledad palpable en el ambiente. Las calles estaban desiertas, y el único sonido que se escuchaba era el murmullo lejano de los autos que se alejaban del centro de la ciudad. No pude evitar sentir que algo no estaba bien, como si la misma oscuridad que cubría las calles tuviera vida propia. Pero como tantas otras veces, ignoré esa sensación. El trabajo debía continuar. Las horas pasaban lentamente y la calle seguía igual de vacía, sin un solo coche que se acercara. La ansiedad comenzó a acumularse en mi pecho, ya que el dinero que esperaba ganar esa noche se hacía cada vez más distante. Fue entonces cuando un auto negro se detuvo frente a mí, rompiendo finalmente el tedio de la noche. Recuerdo que era un vehículo demasiado lujoso para esa parte de la ciudad. Su brillo reluciente destacaba entre la penumbra y el mal estado de la zona. Las ventanas estaban tintadas y no podía ver quién estaba al volante. Me quedé parada frente a él durante unos instantes, mientras trataba de decidir si acercarme o no. Finalmente, la ventana del lado del pasajero se bajó lentamente, revelando a un hombre vestido impecablemente con un traje negro, como si hubiera salido de una reunión de negocios en pleno centro de la ciudad. Llevaba gafas oscuras, lo que me pareció bastante raro considerando que ya era medianoche y apenas había luz en la calle. Su expresión era extrañamente tranquila, casi vacía, pero con una sonrisa ligera que no alcanzaba sus ojos. Algo en él me incomodaba, pero intenté no dejar que esa sensación me afectara demasiado. Con voz suave, pero firme, el hombre me invitó a subir al auto. Por un momento, dudé. Mi instinto me decía que no debía hacerlo, que había algo en ese hombre que no encajaba, algo que no estaba bien. Pero el dinero que ofrecía era difícil de rechazar, y después de un día tan malo, no estaba en condiciones de dejar pasar una oportunidad así. Después de todo, pensé, era solo una noche más, como tantas otras que había vivido. Así que tomé una decisión. Respiré hondo y subí al auto, esperando que la noche transcurriera sin sobresaltos. Desde el momento en que cerré la puerta, sentí que algo había cambiado. El aire dentro del coche era pesado, denso, casi sofocante. Había un olor extraño, una mezcla entre perfume barato y algo más, algo que no pude identificar. Era un aroma perturbador, algo que te hacía sentir incómodo sin saber por qué. La atmósfera del coche era diferente a la de cualquier otro en el que hubiera estado antes. A pesar de que el vehículo parecía lujoso y bien cuidado, había una sensación extraña, como si algo oscuro y malicioso lo envolviera por completo. El hombre no dijo nada más después de que subí. Condujimos en completo silencio durante lo que me pareció una eternidad. A medida que nos alejábamos de la ciudad, las calles se volvían más desoladas y el paisaje más oscuro. Pasábamos por zonas que nunca antes había visto, lugares que parecían estar olvidados por el tiempo. Las luces de la ciudad desaparecieron poco a poco en la distancia, y solo quedábamos nosotros dos, viajando hacia un destino desconocido. Cuanto más nos adentrábamos en ese paisaje desolado, más crecía mi incomodidad.
Mi respiración se volvía pesada y mi corazón comenzó a latir más rápido. Intenté tranquilizarme, diciéndome a mí misma que solo era un trabajo más, que debía mantener la calma y que pronto terminaría. Pero cuanto más avanzábamos, más difícil se hacía ignorar la sensación de peligro que crecía en mi interior. Finalmente, el hombre detuvo el auto frente a un edificio abandonado a las afueras de la ciudad. El lugar parecía haber sido olvidado hacía décadas. Las ventanas estaban rotas y las paredes exteriores estaban cubiertas de moho y grafitis. No había luces en las cercanías, ni indicios de que alguien más estuviera allí. La oscuridad era casi total, interrumpida solo por el brillo tenue de la luna que se filtraba a través de las nubes. Mi instinto me gritaba que saliera de allí lo antes posible. Pero el hombre salió del coche sin decir una palabra. Rodeó el vehículo y me abrió la puerta del lado del pasajero. Lo seguí, aunque cada paso que daba me hacía sentir más insegura. Era como si una fuerza invisible me empujara hacia adelante, incluso cuando todo mi cuerpo me suplicaba que corriera en la dirección opuesta. Entramos en el edificio. El interior estaba en peor estado que el exterior. Los pasillos eran oscuros y el suelo estaba cubierto de polvo y escombros. Las paredes tenían marcas de humedad y, de vez en cuando, escuchaba un crujido que me hacía detenerme en seco. El aire estaba cargado, casi sofocante, y una extraña electricidad estática parecía recorrer el ambiente. Sentía que algo me observaba desde las sombras, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. El hombre me llevó hasta una habitación al final de un pasillo largo y estrecho. La puerta estaba entreabierta, y cuando entramos, lo único que había en la habitación era una cama vieja, con sábanas arrugadas y sucias, y una lámpara que parpadeaba débilmente en la esquina. El lugar olía a humedad y abandono. El hombre me pidió que esperara mientras él se ausentaba por un momento. No dijo a dónde iba, ni cuánto tardaría. Solo me dejó sola en esa habitación. El silencio que quedó después de que él se fue era casi ensordecedor. Podía escuchar mi propia respiración y el latido acelerado de mi corazón. Entonces, un sonido extraño llenó la habitación, un susurro que parecía venir de todos lados y de ningún lugar al mismo tiempo. Al principio pensé que estaba imaginando cosas, pero el susurro se hizo más claro, como si alguien estuviera hablando desde algún lugar cercano. El sonido venía de la cama. Me acerqué lentamente, mi respiración agitada, y cuando llegué lo suficientemente cerca, vi algo bajo las sábanas. Parecía una figura humana, pero estaba completamente inmóvil. Mi corazón latía con fuerza mientras extendía la mano para destapar las sábanas. Lo que vi me dejó paralizada. Era una mujer, pero su piel estaba pálida, casi traslúcida, y sus ojos estaban completamente vacíos. No mostraba ningún signo de vida, pero había algo en su presencia que me hacía sentir que, de alguna manera, aún estaba allí, atrapada en ese lugar entre la vida y la muerte. El miedo se apoderó de mí y di un paso hacia atrás, tropezando con algo en el suelo. De repente, el hombre regresó. Estaba parado justo detrás de mí, tan cerca que podía sentir su aliento en mi cuello. Su rostro había cambiado. Ya no era el hombre elegante que había visto antes. Ahora su piel parecía estar estirada sobre sus huesos, demacrada y grisácea. Sus ojos, que antes habían estado ocultos tras las gafas, eran dos pozos oscuros y vacíos, llenos de una malicia indescriptible. Ella también pensó que podía irse. Susurró en un tono gélido que me heló la sangre. Pero ahora es parte de este lugar. Mi corazón se detuvo por un instante, y todo en mi cuerpo me decía que debía salir de allí lo más rápido posible. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia la puerta, tropezando con los muebles destartalados que había en el camino. No me detuve ni un momento, ni siquiera para mirar atrás. Cuando finalmente llegué a la calle, respiré hondo,
sintiendo el aire fresco llenar mis pulmones. El auto y el hombre habían desaparecido por completo, como si nunca hubieran estado allí. Desde esa noche, nunca he vuelto a ver nada parecido. Pero la experiencia me dejó marcada, y aún hoy siento escalofríos cada vez que paso por lugares oscuros o solitarios. Aprendí que no todos los peligros de la noche son humanos, y que algunas personas, si es que pueden llamarse así, no buscan compañía, sino algo mucho más siniestro. Hay secretos en las sombras que es mejor no descubrir, porque algunos lugares te reclaman para siempre, y escapar puede ser solo una ilusión. Si disfrutas de este tipo de relatos que te ponen los pelos de punta, asegúrate de suscribirte al canal. Aquí exploramos las historias más aterradoras y misteriosas de la noche, para que nunca dejes de mirar por encima de tu hombro cuando caminas por las calles desiertas. Porque en las sombras nunca estás realmente solo. Ana siempre fue una de esas personas dispuestas a tomar riesgos si el dinero era lo suficientemente bueno. Había estado trabajando en lugares de alta categoría durante años y se había acostumbrado a tratar con clientes poderosos y adinerados que le ofrecían una vida de lujos temporales a cambio de su tiempo. Solía contar historias fascinantes sobre los lugares en los que había estado. Suites presidenciales, departamentos en rascacielos y cenas en restaurantes exclusivos, a pesar de que a veces sus relatos rozaban lo inverosímil. Ana siempre mantenía su compostura, como si nada pudiera perturbarla. Pero hubo una noche que cambió su vida para siempre, y hasta el día de hoy no ha podido borrar de su memoria lo que sucedió. Todo comenzó con una oferta demasiado buena para rechazar. Un cliente habitual la contactó para una reunión en su nuevo departamento. Le ofreció una suma considerable por pasar la noche allí. El lugar, según él, estaba ubicado en uno de los edificios más lujosos del centro de la ciudad. Un edificio que Ana conocía bien por su fama de exclusividad y alto estatus. Aunque siempre se aseguraba de hacer preguntas antes de aceptar trabajos, en esta ocasión no sintió la necesidad de preocuparse demasiado. Había trabajado con él antes, y todo siempre había transcurrido sin problemas. No había señales de que algo pudiera salir mal. El edificio en sí era un espectáculo de arquitectura moderna. Vidrios relucientes, luces elegantes que iluminaban la fachada, y un vestíbulo tan impecable que parecía salido de una revista de diseño. Sin embargo, cuando Ana entró al lugar esa noche, algo en el ambiente la hizo detenerse. Había una extraña sensación en el aire, algo casi imperceptible pero inquietante. A pesar de la modernidad del edificio, las luces del pasillo parpadeaban levemente, como si hubiera un problema eléctrico. El silencio en los alrededores era tan profundo que se sentía casi antinatural, como si el lugar estuviera aislado del bullicio de la ciudad que lo rodeaba. Ana, acostumbrada a confiar en sus instintos, sintió un ligero escalofrío recorrer su cuerpo. Sin embargo, intentó no darle demasiada importancia. Pensó que tal vez estaba siendo paranoica debido al cansancio y se convenció a sí misma de que solo necesitaba relajarse. El cliente la recibió en la puerta. Era un hombre de unos 40 años, impecablemente vestido, con una elegancia tranquila que encajaba perfectamente con el ambiente del edificio. Al principio, parecía una reunión como cualquier otra. Sin embargo, mientras hablaban y compartían unas copas, Ana comenzó a notar algo extraño en su comportamiento. Él era educado, pero había algo en sus ojos que la inquietaba. Una especie de vacío, como si su mente estuviera en otro lugar. A veces, incluso cuando sonreía o le dirigía la palabra, su mirada parecía perdida, desenfocada, como si estuviera atrapado en un pensamiento oscuro que no podía compartir. Ana, que había aprendido a detectar señales de peligro en su trabajo, se sintió incómoda, pero no quería alarmarse. Decidió seguir adelante, pensando que tal vez solo estaba teniendo una noche difícil. Después de todo,
El dinero era bueno, y nada en particular le había dado una razón concreta para preocuparse. Después de unas copas, el hombre se excusó, diciendo que tenía que hacer una llamada importante en otra habitación. Ana asintió y se quedó sola en la sala, mirando a su alrededor. La decoración del departamento era minimalista, pero elegante. Sin embargo, a pesar de su belleza, el lugar parecía extraño, vacío de vida, como si nadie hubiera vivido allí realmente. Había una frialdad en el ambiente que no podía ignorar. El tiempo comenzó a pasar lentamente, y Ana empezó a sentirse cada vez más incómoda. Habían pasado más de 2 horas desde que el hombre se había marchado, y no había señales de él. Al principio, pensó que tal vez la llamada se había alargado más de lo esperado, pero cuanto más tiempo transcurría, más crecía su inquietud. Algo no estaba bien. Decidió que era momento de ir a buscarlo. Se levantó del sofá y caminó hacia la habitación donde él había desaparecido. Al abrir la puerta, se sorprendió al encontrar la habitación completamente vacía. El maletín del hombre, su teléfono, sus pertenencias, todo había desaparecido. Era como si nunca hubiera estado allí. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Dónde había ido? ¿Y por qué no había dicho nada? Intentó mantener la calma, pero la sensación de que algo estaba terriblemente mal se apoderó de ella. Decidió revisar el departamento para asegurarse de que no se hubiera perdido algún detalle, pero cuanto más buscaba, más inexplicable parecía todo. El silencio que llenaba el lugar se volvió ensordecedor, opresivo, como si el mismo aire estuviera conspirando en su contra. Fue entonces cuando escuchó un ruido proveniente del dormitorio principal, un golpe fuerte, seguido de un susurro apenas audible. Era un sonido extraño, como si alguien o algo estuviera atrapado dentro de la habitación. Ana sintió su corazón acelerarse. Todo su instinto le gritaba que no debía entrar, pero su curiosidad, siempre fuerte, la impulsó a acercarse. Con cada paso que daba hacia la puerta del dormitorio, la atmósfera se volvía más pesada, casi irrespirable. Las luces del pasillo parpadeaban con más frecuencia y el aire frío se sentía más denso. Cuando finalmente alcanzó la puerta, sus manos temblaban al tomar el pomo. Lo giró lentamente y, al abrirla, lo que vio la dejó sin aliento. Las paredes de la habitación estaban cubiertas de marcas de manos ensangrentadas, como si alguien hubiera intentado desesperadamente escapar. El suelo estaba rayado, como si algo hubiera sido arrastrado violentamente por toda la habitación. Pero lo más aterrador de todo era el hombre que estaba parado en el centro de la habitación, o al menos lo que quedaba de él. Su piel había perdido todo color y parecía estar descomponiéndose lentamente, como si hubiera envejecido décadas en cuestión de minutos. Su ropa, que antes había sido elegante y bien planchada, ahora estaba hecha jirones. Sus ojos, oscuros y vacíos, reflejaban una maldad profunda, como si todo rastro de humanidad hubiera desaparecido de su ser. Ana retrocedió, aterrada, pero algo en la habitación la mantenía atrapada. El aire se volvió más denso, como si una fuerza invisible la rodeara, impidiéndole moverse. El hombre, o lo que fuera aquello, avanzó lentamente hacia ella, extendiendo una mano huesuda y temblorosa, como si quisiera tocarla. A cada paso que daba, el suelo crujía bajo sus pies, y el olor a descomposición llenaba la habitación. Ana intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Un dolor punzante comenzó a extenderse por su pecho, como si algo invisible la estuviera apretando desde dentro. La presión era insoportable y sentía que el aire se le escapaba, como si cada segundo que pasaba en esa habitación estuviera robándole la vida. Justo cuando pensaba que todo había terminado, la puerta del departamento se abrió de golpe y un viento frío inundó la habitación.
La presión en su pecho desapareció de repente y el hombre, o lo que fuera, se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. El silencio volvió, pero esta vez no era opresivo. El aire se despejó y Ana pudo respirar de nuevo. Salió corriendo del departamento, sin mirar atrás, dejando todo atrás, incluyendo sus pertenencias. No le importaba nada más que escapar de ese lugar maldito. Cuando finalmente llegó a la calle, respiró hondo, sintiendo el aire fresco de la noche llenar sus pulmones. Nunca había sentido tanto alivio de estar al aire libre, lejos de ese lugar. Desde esa noche, Ana nunca más volvió a trabajar en un lugar que no conociera bien. Nadie supo nunca qué ocurrió en ese departamento, y Ana nunca volvió a hablar de ello, pero está convencida de que algo oscuro habita en ese lugar, algo que no tiene intención de dejar que nadie escape. Lo que ocurrió allí esa noche es un misterio que ella no puede ni quiere resolver. Solo sabe que, por muy buena que sea la oferta, hay cosas que no tienen precio, y su cordura es una de ellas. Las cosas que experimentamos durante la noche pueden cambiar nuestra vida para siempre, y lo que Ana vivió es solo una muestra de lo que puede estar acechando en las sombras. Si este tipo de relatos te fascinan tanto como a nosotros, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte más historias escalofriantes. Aquí exploramos los misterios más oscuros de la noche, para que nunca olvides que, en la oscuridad, no siempre estás solo.